Pablo en el versículo 6 dice: el tiempo de mi partida ha llegado. Hay algo que Pablo tenía claro, y era que de esta no iba a salir, iba a morir. ¿Sí? Él era consciente que su muerte se acercaba. Por eso es que esta carta es tan especial, porque en esta carta dejó registradas las últimas instrucciones para el ministerio de uno de sus discípulos más cercanos, que era Timoteo, al que en el capítulo 1 incluso llegó a llamar como su hijo. Para comprender por qué Pablo da esta serie de instrucciones a Timoteo, es esencial recordar en qué situación se encontraban los dos. Yo sé que tal vez ya muchos lo saben por lo que hemos estudiado, pero si tú no has sido parte de este tiempo, me gustaría contarte un poco acerca de eso. Pablo en este momento estaba encarcelado en Roma debido a una persecución que se le había dado a la primera iglesia por parte de Nerón. Este encarcelamiento fue particular porque, como les decía ahorita, a diferencia de las otras cartas, cuando escribía desde la cárcel, siempre él tenía la esperanza de volverlos a ver, pero en este caso era diferente. En este ya consideraba que su tiempo había llegado, por lo tanto son unas palabras de despedida y de instrucciones para la vida que iba a seguir Timoteo una vez él falleciera. Sin embargo, las cadenas que Pablo sufrió a través de este tiempo no fueron fáciles, porque no solo tuvo que enfrentar el sufrimiento de estar encarcelado, sino que muchos de sus colaboradores lo abandonaron, lo que hizo que este tiempo fuera demasiado difícil para él. Pero como él nos explica alrededor de la carta, él sabía en quién había confiado. Por eso es que es tan llena de esperanza. Por otro lado, tenemos al joven Timoteo, quien se encontraba en la iglesia de Éfeso y tenía un gran desafío en su ministerio para ese tiempo. Como nos dice el capítulo 2 de la carta, hombres dentro de la iglesia se habían desviado de la verdad del evangelio. Así que Pablo escribe esta carta a Timoteo para invitarlo a persistir a pesar de las circunstancias, llevándolo a recordar que era el Señor quien lo había salvado y quien lo había llamado. Eso se encuentra en la porción que Anderson nos leyó ahorita durante el tiempo de adoración musical. Pablo le recuerda que era el Señor quien lo había salvado y lo había llamado para proclamar su evangelio. Por lo que en ese mismo capítulo lo invita a presentarse a Dios como un obrero aprobado, que no se avergüenza del evangelio, sino que a pesar de las circunstancias difíciles, de los problemas que tenían, de las discusiones, lo invitaba a dejar a un lado la rencilla, a reprender con ternura, con la esperanza que Dios les concediera la oportunidad a esos hermanos de arrepentirse. Sin embargo, en el capítulo 3, Pablo le recuerda que al ejercer su llamado, no todo iba a ser color de rosas, porque en medio de esto iba a encontrar hombres con un carácter que no reconocía al Señor como su Señor y que aparentemente iban a lucir piadosos, hombres que parecía que entendían la palabra, pero no eran más sino amadores de los placeres de la vida. Es por esto por lo que Pablo nuevamente lo llama a persistir en aquello que había aprendido de él y de lo que había aprendido en las Escrituras desde su niñez, recordándole el papel que ellas tenían en su vida y el valor que tienen las Escrituras al ser las mismas palabras de Dios. Así que para poder, antes de entrar a nuestro texto, me gustaría saber en qué habíamos quedado anteriormente. Así que me gustaría que fuéramos a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, los dos últimos versículos antes de nuestro texto. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Jason nos mencionaba hace 8 días que en la palabra encontramos los pensamientos del Dios vivo, en la cual escuchamos sus anhelos, sus deseos y sus planes.
Por lo tanto, la palabra de Dios tiene un valor incalculable para quienes son sus hijos. Esta palabra, como dice el versículo 16, es útil para enseñarnos quién es el Señor. Es útil para reprendernos al poner en descubierto nuestra maldad. Es útil para corregirnos y llevarnos al camino correcto. Es útil para instruirnos en justicia al mostrarnos cómo vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor. Todo esto para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una evidencia de que el Evangelio es real, porque el Evangelio transforma vidas para gloria de nuestro Dios Padre. Así que las Sagradas Escrituras son un libro maravilloso en donde encontramos la esencia de quién es Dios. Es un libro que nos cuenta una sola historia, la historia de salvación de la humanidad, la historia del plan de redención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que teniendo esto en mente, me gustaría que ahora sí entremos a nuestro texto. Vamos, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2 vamos a leer, y este es mi primer punto. Predica la palabra en todo momento. Versículo 1 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo comienza esta sección de la palabra con un patrón que ya habíamos visto anteriormente, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el capítulo 2, antes de pedirles que evitaran discutir sobre palabras, Pablo utiliza la misma expresión. En la presencia de Dios te encargo solemnemente. Y Estevitan, cuando predicó esa porción de la palabra, nos explicaba que cuando esta expresión estaba gramaticalmente, quería hacer un llamado importante. Quiere decir que la orden que está a punto de darse está llena de autoridad y debemos prestarle atención. Es tan importante la petición que Pablo está por hacer a Timoteo que utiliza esa expresión una vez más. Anteriormente, evita discutir sobre palabras. En esta ocasión dice: te encargo solemnemente, predica la palabra. Sin embargo, como si se tratara de un tribunal, en donde dice como hay un juez en donde se pone adelante a una persona y se le da una petición importante, como si se tratara de un tribunal delante del cual pone una solicitud. Pablo pone a Timoteo delante de la presencia de Dios y de Cristo Jesús. No es que la predicación de la palabra, ¿cómo explicarlo? Lo importante aquí es que esta predicación de la palabra es importante porque el Señor y Cristo Jesús son los testigos de ella, lo que hace que esta solicitud esté llena de autoridad. Así que teniendo eso en cuenta, vamos otra vez a leer: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. ¿Qué responsabilidad? Porque un día, Timoteo, como todos nosotros, tendremos que dar cuentas al Señor acerca de esta orden. Un encargo muy especial, un encargo que tiene un motivo muy especial. Y aquí lo menciona: por su manifestación y por su reino. Debido a esto, Pablo es que le da esta orden. Y cuando se refiere a por su manifestación y por su reino, está hablando por su segunda venida y por el establecimiento del reino de Dios. De verdad, debemos entender que cada cosa que nosotros somos llamados a hacer en la palabra, en obediencia al Padre, tiene repercusiones y son fundamentales para el establecimiento del reino. Y hablan y evidencian el anhelo que tenemos por su segunda venida.
Y quiero en esto detenerme un poquito, hermanos, porque quiero preguntarles, ¿cuál es la motivación de lo que hacemos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué leemos la palabra del Señor? Si nuestra obediencia no está motivada por la manifestación y por su reino, no estamos haciendo nada, sino cumpliendo órdenes morales para la complacencia de la conciencia del hombre y no para el establecimiento de su reino para su gloria. El evangelio no fue hecho para nosotros, hermanos. El evangelio fue hecho para ser anunciado. El evangelio fue hecho para ser establecido en la tierra y que muchos aquí en la tierra puedan proclamar que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. No debemos olvidar que somos embajadores del reino de Dios, que no pertenecemos a esta vida. Y nada de lo que hagamos cobra sentido si no tenemos nuestra mirada fija en lo eterno, en esa vida junto con el Señor, en su segunda venida, anhelándolo, porque a partir de ella podremos disfrutar de una vida eterna con nuestro Padre. Así que teniendo eso en cuenta, me gustaría que pudiéramos avanzar un poco más. Y una vez entendiendo el peso de la orden que se nos fue dada, podamos ver cómo Pablo lo instruye a él en esa misma orden. El versículo 2 dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Una orden bastante grande, muy, muy grande. Vamos a desmenuzarla un poquito. Predica la palabra, ¿no? Esta es una valiosa labor entre nosotros los hijos de Dios, y este es un llamado supremamente importante que le hace Timoteo a toda la carta. Para mí esta porción de la palabra no es más que un reflejo o un resumen de todo lo que ya he hablado anteriormente. Pablo en los capítulos anteriores le ha dicho a Timoteo: sé apto para enseñar, retén las sanas palabras, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, maneja con precisión la palabra de verdad. Esta carta es una invitación a que profundicemos las Escrituras para que anunciemos su reino, palabra, palabra, palabra. Esta carta es un recordatorio a la autoridad que tienen las Escrituras en medio de la congregación y su importancia de ser predicada frente a las falsas enseñanzas. Algo que, como ya sabemos, no era muy lejano para nuestro pequeño Timoteo, nuestro joven Timoteo, quien se encontraba lidiando con la predicación errónea en medio de su congregación. Pero es cierto que cuando miramos esta orden, podemos ver que es muy grande. Predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta. Es como, bueno, está bien, pero es algo difícil de cumplir. Pero es tan hermoso porque para el momento en que Pablo le está insistiendo a Timoteo, ya ha existido todo un preámbulo en donde le ha recordado quién es él en el Señor. Y realmente Pablo no estaría llamando a Timoteo y no tendría nada de esto sentido si no fuera por la salvación y el llamamiento que el Señor había realizado a este joven. Todo aquello que le había sido ordenado a Timoteo solo era posible por la obra que el Señor había realizado en él. Recordar esto o meditar acerca de eso me hace reflexionar muchísimas cosas. Una de ellas es que erróneamente creemos que la salvación está hecha para solucionar nuestros problemas, que ser salvos o ser llamados hijos de Dios está hecho para poder encontrar bienestar en nuestra vida. Sin embargo, a través de esta carta vemos que no es cierto. Hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación. La salvación ha llegado a nuestra vida para ser viva, para ser predicada y para ser anunciada. La salvación no es solo para nosotros, sino es para la proclamación de su reino.
Nuevamente, por su manifestación y por su reino, hacemos lo que hacemos. Debemos predicar la palabra del Señor en todo momento para que muchos por obra del mismo Señor sean llevados a arrepentimiento. Ahora, muchas veces no lo hacemos porque no entendemos el valor que tienen las Escrituras, y con esta conciencia y con esto que acabamos de hablar, me gustaría volver a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entendiendo el llamado que Pablo le había hecho a Timoteo acerca de predicar la palabra, quiero que nuevamente leamos esta porción para que podamos entender cuál es la palabra que nos ha sido llamada a predicar. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. La Escritura desempeña un papel fundamental en nuestra vida. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Exacto. No vayamos muy lejos. El capítulo 3, versículo 15 de esta misma carta de 2 de Timoteo dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aunque no podamos ver al Señor de manera tangible, tenemos su palabra, sus pensamientos, su voluntad, los cuales están registrados en su libro. Así que hablemos de él, profundicemos en las Escrituras día y noche. Pablo continúa la instrucción diciéndole a Timoteo: insiste a tiempo y fuera de tiempo. A partir de aquí, Pablo le brinda una orientación sobre cómo predicar la palabra. Y está esta primera: insiste a tiempo y fuera de tiempo. La orden solemne de Pablo, dada en el versículo 2, inicia con predica la palabra, pero continúa dando una descripción detallada acerca del proceso de esta predicación. Y aquí nos da el cuándo. ¿Cuándo predicar esta palabra? A tiempo y fuera de tiempo. Me gusta mucho la traducción que maneja Nueva Traducción Viviente. Y dice: mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Pablo anima a Timoteo a predicar esta palabra en todo momento, sea que la esperen o no la esperen. Pero para que eso pase y para que tú estés atento para hacerlo, necesitas estar preparado para poderla predicar. Así que quiero preguntarte: ¿cuánto tiempo, iglesia, pasamos meditando en las Escrituras? ¿Cuánto anhelo tenemos para prepararnos para su correcta interpretación? ¿De verdad anhelamos conocer quién es el Señor? ¿Anhelamos predicar su palabra? ¿Profundizamos en ella? ¿Anhelamos prepararnos? Y con esto quiero hacerles una cuña para el próximo año, para introducción al estudio inductivo, si quieres y si ese es el anhelo de tu corazón, para que juntos como iglesia aprendamos a acercarnos a las Escrituras y poder conocer quién es el Señor y poder proclamar su evangelio. Ya tenemos cuándo debe predicarse: en todo momento, en todo momento. Pero ahora nos dice qué hacer con esta escritura. El capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que la escritura es útil para enseñar, instruir, reprender, corregir. Ahora Pablo le dice a Timoteo cómo accionar a través de esa utilidad. Le dice: amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En otras palabras, si la Biblia es útil para esto, úsala para esto otro.
amonesta, reprende, exhorta. Es solo a través de la predicación de la palabra que nuestros corazones son confrontados, es expuesta nuestra maldad. Somos llamados a arrepentimiento, pero sobre todo a encontrar esperanza en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una obra que, aunque sí, nosotros somos instrumentos para proclamarla, pero solo el Señor, por su misericordia, nos produce el arrepentimiento. Sin embargo, Pablo da la orden de qué hacer con la palabra, pero usa un calificativo muy importante para poderlo hacer. Y dice, con mucha paciencia. Mucha paciencia. Debemos llevar a cabo esta tarea con muchísima paciencia, no con una paciencia común, sino con mucha. Cuando la Biblia enfatiza acerca de la acción que debemos hacer acerca de algo y utiliza estas expresiones de mucho, es porque realmente esta predicación de la palabra, amonestar, reprender, exhortar, nos produce todo menos paciencia. Definitivamente no va a producir paciencia. Y me pareció hermoso este detalle de parte del Señor, porque podríamos decir, bueno, el que predica la palabra tiene la autoridad para decir esto, lo otro. Sin embargo, es como tan hermoso como el Señor, de verdad, a través de lo que nos llama a hacer, a través de vivir en comunidad, a través de amonestar, reprender y exhortar, no solo son moldeados los corazones de los que reciben la palabra, sino que son moldeados los corazones de los que la transmiten. Porque definitivamente a través de esto necesitamos depender del Señor para poder tener mucha paciencia. Esta mañana reflexionamos en el devocional con los muchachos y decían como que frustrante es que tú le digas a una persona, mira esto, lo otro, en amor y todo, y te la aguantas una vez, 2 veces, pero 3, 4. Realmente esta labor requiere de muchísima paciencia, pero es una paciencia que solo vamos a poder tener si dependemos del Señor. Así que también quienes predican la palabra son transformados a través de ella. Y por último le dice Pablo a Timoteo, con mucha paciencia instrucción. Cuando se refiere a instrucción es que la única manera en que la instrucción tenga peso y sentido es solo si está cimentada en la palabra de Dios. Así que quiero preguntarte, ¿qué es lo que guía hoy tu consejo? Cuando te acercas a un hermano de la iglesia y hablan acerca de una situación en particular y estás predicando y estás aconsejando, ¿qué es lo que guía hoy tu consejo? ¿Tus propias opiniones? ¿La manera en que ves la vida? ¿Tu experiencia? ¿Lo que a ti te ha funcionado? ¿O realmente la palabra de Dios? Bueno, hasta aquí Pablo ha dado la instrucción clara a Timoteo, pero toda instrucción tiene una motivación. Así que vamos a pasar a 2 de Timoteo 4, del 3 al 5. Y con esto introducimos nuestro segundo punto. Persiste en la gran labor. Versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pablo, consciente de la grave problemática que estaba enfrentando Timoteo, le recuerda que en el futuro y a través de la predicación de la palabra, de insistir a tiempo, fuera de tiempo, de amonestar, reprender, exhortar, se va a encontrar con hombres que no aceptarán la sana doctrina. Y esa es una verdad.
van a haber hombres que no la van a aceptar. Les dará comezón de oídos, acumularán para sí maestros, apartarán sus oídos de la verdad. Irán en busca de lo que quieren oír. Sin embargo, este recordatorio de Pablo no tiene como objetivo desalentar a Timoteo, sino por todo lo contrario, está preparándolo para los desafíos que están por venir. Tenemos que tener algo claro, hermanos, y es que el evangelio en sí mismo es incómodo. Es incómodo. Y es natural que aquellos que se encuentran perdidos y muertos en sus delitos y pecados rechacen esta enseñanza. Pero ustedes me podrían decir, Pablo en esa misma carta anteriormente había dicho, el Señor conoce a los suyos. Y si el Señor conoce a los suyos, entonces ¿para qué predicamos si al final el Señor conoce a los suyos? Pero no, hermanos. Esta debe ser una motivación para encontrar a los que son del Señor. Con mucho más empeño debemos hacerlo, porque esta es una responsabilidad que ha sido confiada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia somos llamados a regar la semilla, a expandir el evangelio. Esa es nuestra labor. Lo demás es del Señor, no de nosotros. Primera de Corintios 3, de 6 al 9 dice que el Señor es quien dará el crecimiento de esa semilla. No es obra nuestra. Así que nosotros, mientras regamos la semilla, no debemos poner nuestra mirada en los resultados, sino que debemos poner nuestra mirada en el Señor, aquel que merece la gloria de ser anunciado. Y hasta ahí va nuestra labor. No es nuestra labor decir quién es salvo y quién no, quién merece que le prediquen la palabra y quién no. Debemos regar la semilla. Esta no debe ser una razón para dejar de predicar la palabra, sino más bien debemos insistir en proclamarla en todo momento con mayor esmero y paciencia. Debemos pedir al Señor misericordia para que nuestros corazones no se desvíen de la verdad, sino que seamos fieles a su palabra y podamos anunciar sus palabras. Ni que nuestros corazones tengan el anhelo de buscar maestros que satisfagan nuestros deseos y lo que queremos escuchar. Debemos predicar con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Es urgente predicar la palabra, ya que solo a través de ellas las vidas pueden ser transformadas. No podemos dejar desaprovechar cada oportunidad que el Señor nos da. Esta carta es una clara instrucción a mantenerse fiel al llamado a pesar de las circunstancias. Va a ser difícil. Lo que estaba viviendo Timoteo era difícil y era natural que el sufrimiento surgiera a partir de esta situación. Sin embargo, Pablo busca motivarlo una vez más, como lo ha hecho en toda la carta. Y le dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, soporta dificultades, realiza la labor de un evangelista y cumple tu ministerio. Como si se tratara del resumen de toda la carta, me parece que esta porción de verdad brinda una excelente síntesis del apasionado llamado que Pablo dirige a Timoteo para que perseverara en su ministerio. Pablo anteriormente le recuerda a Timoteo que el Señor le ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y realmente estas son necesarias para poder cumplir el ministerio al que ha sido llamado. Siempre cuando una persona está por morir y cuando la persona se le da tiempo, es consciente que su tiempo ha llegado, por ejemplo, con una enfermedad, las palabras finales de esa persona son demasiado valiosas. Esa persona tiende a organizar sus cosas para después de su muerte.
decir, bueno, vamos a hacer esto, después de que yo muera va a pasar esto y lo otro. Y son tomadas por suma importancia. No me imagino de verdad la importancia que tuvieron estas palabras para Timoteo y el aliento que le dieron para poder enfrentar lo que estaba por venir. Estas fueron unas palabras cargadas de sabiduría y de experiencia y son un legado invaluable que dejaba Pablo a Timoteo, una guía que lo orientaría a continuar con la obra que habían comenzado juntos. Y ustedes me podrían decir hasta ese momento, pues está bien, o sea, Timoteo era pastor, con justa razón se le estaba diciendo que predicara la palabra porque ese es su trabajo. Pero pues, ¿y yo qué? O sea, yo trabajo, yo no me dedico a la obra, eso es para otros. Y sí, este es un llamado este pasaje es un llamado que está dirigido principalmente a la labor del pastorado. Sin embargo, iglesia, tenemos mucho que ver acerca del mandato de predicar la palabra, aunque no lo creamos. Nosotros, al igual que Timoteo, tuvimos unas últimas palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo antes de partir, llamadas la Gran Comisión. La Gran Comisión dada por nuestro Señor Jesucristo no fue para unos pocos. Es un llamado que el Señor hace a su iglesia universal. Y quiero recordárselas para saber qué tan presentes y qué tan diligentes hemos sido acerca del llamado que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Esas palabras están en Mateo 28, del 19 al 20. La voy a leer desde el 18. Dice, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad, la misma autoridad con la que Pablo le presenta la solicitud a Timoteo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, pónganle mucho cuidado. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Nuevamente, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ay, qué hermoso. Qué hermosas esas palabras del Señor. Como seres humanos siempre anhelamos encontrar el propósito de nuestra existencia. De verdad, pagamos hasta cursos para descubrir nuestro yo. Cómo ser mejor versión de ti mismo. Le hemos dado mucha lata a eso, pero es que es la verdad. Pero de verdad hay como un deseo innato en el hombre por dejar una huella por donde pase, sobre todo en las personas en las que nos rodean. Pasamos la vida buscando sentidos y creamos diversas estrategias para poder encontrar ese sentido. Sin embargo, hoy tenemos el privilegio, iglesia, de tener las palabras de nuestro Señor. Y nuestro Señor de verdad hizo muchísimo por nosotros. Murió, pasó sufrimiento, se hizo pecado por nosotros. Murió, pero la muerte no tuvo de qué acusarlo. Por lo tanto, resucitó al tercer día. Venció la muerte y con eso nos dio la vida eterna. ¿Cómo no proclamar esa verdad? ¿Cómo quedarnos callados frente a esto? ¿Cómo reservárnosla a nosotros mismos? No solo hizo eso, sino que nos encomendó a ser discípulos y enseñarles a guardar todo lo que nos había mandado.
Ese es nuestro ministerio, iglesia. Cumple tu ministerio, es la orden de Pablo a Timoteo. Hoy les digo, la iglesia, lugar de adoración, cumple tu ministerio. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esa es nuestra tarea principal y una gran tarea que se nos ha dado a todos nosotros sin distinción. Y cuando el Señor Jesucristo se refiere, enséñeles a guardar todo lo que les he mandado, se refiere a una sola cosa. ¿Y qué es? Predicar la palabra de Dios. ¿Dónde está todo lo que Él nos ha mandado? En su palabra, exacto. Así que, hermanos, prediquemos la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, cuando sea o no sea oportuno. Anunciemos el Evangelio. Y yo sé que es difícil, desde los tiempos de Timoteo, o sea, es decir, toda la vida, hemos estado rodeados del mundo. Y el mundo de verdad es un lugar perfecto para decir lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere escuchar. Nosotros mismos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hermanos en la fe, a menudo todos nosotros nos vemos rodeados de engaños disfrazados de verdades agradables que pueden parecer satisfactorias temporalmente, nos anestesian un poquito, pero al final lo único que traen es muerte. Muerte. Sin embargo, aquí nosotros tenemos algo hermoso y es la palabra del Señor. Atesorémosla. Realmente atesorémosla. De verdad quiero hacerles un llamado claro a compartir las escrituras con aquellos que están a nuestro alrededor, a no quedarnos callados. Ya vimos que el milagro del nuevo nacimiento viene, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque somos tan egoístas de encerrarla, de abrir la aplicación cada 8 días y eso, de tener la Biblia empolvada. Cuando tenemos un mundo que se está perdiendo. Y es cierto, esta labor trae muchísimo miedo, podemos creer que realmente nos supera. Pero tendemos nosotros a subestimar lo que el Señor ha hecho. E incluso creemos, parte del temor que nos da de no predicar la palabra es porque creemos que no tenemos la habilidad de hacerla. Y es cierto, hermanos, hay personas a las cuales el Señor les ha dado la capacidad para profetizar su palabra, eso no lo podemos negar. Pero el Señor es quien nos ha rescatado. ¿Cómo podemos ser tan orgullosos de creer que el poder de la palabra está en lo que nosotros digamos de ella y no en lo que ella misma es en su esencia? ¿Tienes temor de anunciarla porque tal vez lo que vas a decir no está bien? Bueno, pregúntate entonces cuánto tiempo te estás inundando en la palabra del Señor. Si tu temor es porque tal vez no sabes si la vas a predicar bien o no, pues debemos preguntarnos, ¿tal vez será que no estamos pasando lo suficiente en su palabra? Porque el Señor de verdad nos ha llamado, el Señor nos ha dotado, el Señor nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos todo, hermanos. ¿Y saben quién más tenemos? Somos templo del Espíritu Santo. Y siempre me gusta decir esto. Y el Espíritu Santo fue quien levantó a Cristo de los muertos. El poder que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros.
No necesitamos nada más. Necesitamos, claro, prepararnos, pero lo tenemos ya todo para entenderla, para escudriñarla. Animémonos, hermanos, a ir profundamente en su palabra, porque definitivamente no depende de nosotros, depende del Señor. Y el Señor ya ha hecho todo lo que teníamos, lo que se debe hacer para poder entenderla. Iglesia, tomemos conciencia de que somos hijos de Dios y que ser hijos de Dios y miembros de una iglesia nos da una responsabilidad. La responsabilidad de hacer discípulos y de enseñarles su palabra. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que nos alimenten? ¿Hasta cuánto vamos a esperar a tener el ánimo de poder anunciar el evangelio sin temor? ¿Cuánto tiempo pasamos en intimidad con el Señor? ¿Cuánto reflexionamos en su palabra? Y el Señor Jesús también dijo algo muy cierto, y es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si sientes que tu boca no es capaz de anunciar el evangelio, entonces pregúntate, ¿qué es lo que abunda hoy en tu corazón? Debemos inundarnos de la palabra del Señor. Debemos responder a esta obra maravillosa que Él ha hecho. Y claro que tenemos un camino grande por recorrer. Hay mucha tarea que hacer. No vamos a correr, ¿no? Es como, tenemos que aprender a gatear para poder caminar y luego ahí sí poder correr y trotar. Así que vamos por pasos, pero lo importante es iniciar, iglesia. Y mientras iniciamos y mientras recorremos el camino, somos llamados a ser sobrios, a sufrir penalidades y a cumplir el mandato que el Señor nos ha dado. Pero hay esperanza mientras pasa todo esto. Y la esperanza está a partir del versículo 6. Y esa es la tercera parte y última de mi prédica, la cual titulo La gran recompensa, el tercer punto. Versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8 dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto amas la venida del Señor? ¿Cuánto anhelas que Él venga? La vida de Pablo fue un ejemplo para Timoteo y evidentemente es un ejemplo para nosotros el día de hoy. Pablo escribió esta palabra no desde las playas del Caribe, tomando piña colada, ni siendo un hombre relevante. Pablo escribió estas palabras encadenado, sufriendo. Escribió estas palabras en medio de un momento que para el mundo no luce como una vida de éxito. Imaginen qué contraste tan hermoso es el evangelio, de verdad. Una persona encadenada, lista para morir. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Qué hermoso. Así es el evangelio. Definitivamente esta es una muestra de que nuestra vida no pertenece aquí. Nuestra vida pertenece en la eternidad con nuestro Señor que nos salvó. Y solo ahí es que esas palabras van a tener sentido.
Él sabía dónde debía poner su mirada, porque si ponía su mirada en sus grilletes, en su celda húmeda, tal vez en su hambre, no sabemos, en su frío, pues tal vez no habría mucho que decir y mucho por qué deprimirse, sino que él, poniendo la mirada donde la debe poner, dice: en el futuro, allá donde realmente es la verdadera vida, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Aplaudamos bien al Señor. La vida de Pablo fue marcada por el sufrimiento y el rechazo, pero su vida misma era un ejemplo de entrega sacrificial por su Señor. Este es un verdadero ejemplo de una vida que camina en la fe. Y en esa fe es en la cual Pablo hoy nos anima a caminar y a persistir. Caminar en una fe que está sujeta en las verdades de la palabra del Señor y que confía en sus promesas de que un día va a volver. Esta vida va a pasar. Pero Pablo estaba seguro que quienes estuvieran dispuestos a pelear la buena batalla y terminar la carrera, les esperaría una gran recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? El versículo 8 dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor y el juez justo me entregarán aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y no es el propósito de esta prédica explicar acerca de las múltiples interpretaciones que le han dado a la corona de justicia y a las múltiples coronas que podríamos recibir en la eternidad. Pero lo que quiero resaltar de este versículo es que el juez justo le entregará la corona de justicia. ¡Qué privilegio! Aquel que es el juez justo entregará la corona de justicia. Y gracias a Dios que tenemos la revelación completa de la palabra, porque podría malinterpretarse que tu propósito en la vida es ir detrás de las coronas. Pero sabemos que no es así. Sabemos que si no fuera por la obra del Señor en Pablo, él no podría decir con plena confianza que el juez justo le entregaría su corona de justicia. Es gracias a la obra del Señor en nosotros que hoy podemos de verdad saber que en la vida futura tendremos estos galardones. Pablo ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera, ha guardado la fe, pero ha sido el juez justo el que le ha permitido otorgarle esa corona de justicia. Una vida que ha guardado la fe es una vida que se ha entregado como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y quiero preguntarles hoy, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Realmente la estamos entregando al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Realmente estamos viviendo en adoración a nuestro Señor y por nuestro Señor? Pablo dijo, mi vida, espérame, voy a volver un poquitico, pero dice, ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Él sabía que su vida había terminado. Y cuando dice ofrenda de libación, es una ofrenda que es derramada, una ofrenda de alto valor que es derramada como un líquido. ¿Realmente estamos entregando nuestra vida al Señor? ¿Realmente estamos cumpliendo nuestros propósitos? En otras palabras, un corazón que desea al Señor por encima de todas las cosas, realmente anhela vivir para su gloria. No le interesa para nada
tener un espacio relevante en el mundo. No le interesa la vanagloria, aunque nuestros corazones tienden a irse por ahí. Pero gracias a Dios por su palabra que nos recuerda que estamos hechos para gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le estás dando gloria al Señor? En la manera en que vives, en la manera en que anuncias su evangelio. Y como somos hechos para su gloria, la corona que Pablo hoy menciona a través de este pasaje también está hecha para gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque no son por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Y me gustaría que nos fuéramos un poquito al futuro. Apocalipsis 4, del 9 al 11, nos dice qué va a suceder con esas coronas. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Pónganle cuidado aquí. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Para eso es. Para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, cumple tu ministerio para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vive una vida que se entrega sacrificialmente por su Señor para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, para que muchos reconozcan quién es el Señor y juntos podamos darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos callados. Preparémonos. Profundicemos. Crezcamos en nuestras disciplinas espirituales, porque afuera hay un mundo que necesita ser alcanzado. Un mundo que está enredado en medio de la maldad, de falsas enseñanzas. Y nosotros somos responsables en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Delante de Él tendremos que dar cuentas. Y no les digo esto para que tengan temor por el tener que dar cuentas, sino porque se nos ha dado una perla de gran valor, que es el Evangelio. ¿Qué estás haciendo con esta perla? Y sería hermoso que juntos como hermanos, en la eternidad con nuestro Señor, porque Pablo dice que esta no será solo otorgada a Él, sino también a todos los que aman su venida, y que juntos podamos echar nuestras coronas delante de nuestro Señor Jesucristo para darle gloria por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que ha hecho en su iglesia. Así que, hermanos, les pido que nos pongamos en pie y podamos orar a nuestro Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu sagrada escritura. Te damos gracias porque a través de ellas podemos encontrar la verdad, la única verdad, porque podemos conocerte, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Hoy juntos como iglesia, Señor, recordamos el ministerio al cual nos has llamado.
ponemos por gran valor la gran comisión que has tenido, que nos has dado a nosotros como iglesia. Te pido, Señor, que como iglesia podamos entender que eres tú quien nos ha llamado, quien eres tú el que nos ha salvado, que eres tú el que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio para poder anunciar tus verdades. Ayúdanos, Señor, a poder tomar con valentía el llamado que nos has dado como iglesia. Que tengamos por alto valor el estar contigo. Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu hermosa labor en nuestras vidas. Que podamos ser sensibles cada vez que nos llamas a estar en intimidad contigo. Que podamos responder cada vez que nos animas a que prediquemos a otros. Que seas tú quien nos dé la valentía para levantar nuestra voz y proclamarte a tiempo y fuera de tiempo. Aquí está una iglesia, Señor, que recuerda y que pone por alto valor la comisión a la que lo has llamado. Señor, aquí está una iglesia que anhela establecer tu reino y que anhela proclamar que pronto vas a volver. Señor, aquí está una iglesia que reconoce la hermosa obra que has hecho por nosotros y que no tiene temor de anunciarla a aquellos que están perdidos. Así que, Señor, te damos gloria y honra en esta mañana. Y permítenos también, Señor, tener la convicción de la vida futura que nos espera en ti, en la cual eternamente te daremos gloria y honra. Solo a ti, Señor Jesús. Vivimos para ti, honramos tu nombre, Señor. Te adoramos solo a ti, Señor. Permítenos vivir una vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Te entregamos todo lo que somos y prepáranos, Señor, para tu gloria. En tu nombre, Señor Jesús, entregamos este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Amén.